¿Qué tal, joven? Último bimestre del año, que es el cuarto ya, increíblemente. Vamos a continuar esta semana con las clases grabadas. El día de hoy vamos a ver un tema, vamos a tratar el último género literario que no hemos visto. Hemos pasado ya por el segundo y el tercer bimestre con el género narrativo y el género lírico. Ahora nos tocaría hablar, pues, sobre el género narrativo, perdón, el género dramático. ¿Ok? Entonces empezamos. El género dramático viene de la palabra drama, ¿ya? Y que tiene que ver bastante con el teatro. Cuando nosotros hablamos de género dramático, hablamos de teatro, ¿ok? Porque fue hecho para eso o es hecho para eso. ¿Cuáles son sus orígenes de este género? Podemos remontarnos a Grecia en el siglo V antes de Cristo, donde pues en estos espacios se hacía grandiosas representaciones en honor a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. O sea, hay que entender que el género dramático o el teatro propiamente dicho tiene sus orígenes en una cuestión religiosa, o sea, es de carácter religioso, ya que se representaba pues toda una cuestión en honor a un dios, el dios del vino. Y para eso pues se empleaba coreografías, se empleaba o se utilizaba la música y se utilizaba el canto, ¿no? Ya poco a poco, con el tiempo, fue pues perfeccionando y modificando el teatro poco a poco, ¿no? El espacio en que se realizaban estos rituales religiosos se llamaba teatrón, lugar para contemplar, y durante varios días el público permanecía observando el espectáculo, como ustedes pueden ver en este dibujo que se aprecia en la parte del medio. ¿Ok? Es una especie, a eso se llama teatro. ¿Qué más? Ya con el pasar del tiempo, las representaciones, estas representaciones primitivas, sufrieron transformaciones, ya, de un carácter netamente fundamental, el cual, al pasar del tiempo, van a dar, pues, origen a lo que hoy conocemos como el teatro. Luego se empezó a agregar diálogos, se empezó a agregar diálogos, se empezó a agregar actores y se empezó a agregar, pues, ¿cómo se llama? Toda la formalidad de lo que hoy conocemos como el teatro. ¿Quiénes son los grandes representativos de estos autores? Porque comienzan a nacer los autores para que van a escribir teatro, van a ser Sófocles, Esquilo y Eurípides. Así pues, poco a poco nace el género dramático. ¿Ok? Eso sería en cuanto a su origen. Pero, ¿qué cosa es el género dramático? Entonces, tendríamos que definir después de haber visto su origen, y diríamos pues que el género dramático es el conjunto de obras literarias que van a desarrollar un conflicto, un drama, en el cual va a tenderse para ser representado en un teatro, ¿ok? ¿Qué significa drama? Drama es la palabra que proviene del griego que hemos visto, drau, que significa hacer, actuar u obrar, ¿ya? Hay tres tipos principales de dramas. Estamos hablando de la tragedia, de la comedia y de propiamente dicho el drama, lo cual nosotros los conocemos en el colegio como las especies dramáticas. Entonces, pregunta examen, ¿cuáles son las especies del género dramático? Vamos a decir que es la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia va a ser siempre aquellas historias, aquellos hechos que van a contar alguna hazaña, pero que va a tener un final un poco trágico, un final de muerte, un final triste, un final inesperado. En cambio, la comedia está basado pues en cuestiones de agricultura, en de las buenas cosas, en las cosas familiares, caseras, las cosas risibles, aquello que van a ocasionar pues armonía y alegría. Los finales de este tipo de texto van a ser siempre felices, ¿ok? Y el drama es la combinación de la tragedia y la comedia, es decir, que va a haber momentos en el cual la historia va a ponerse triste y en otros va a ponerse no tan triste, va a ser alegre, va a tener conflictos, va a tener giros inesperados, pero es la combinación de los dos. Por lo tanto, eso lo vamos a llamar drama, ¿ya? ¿Qué características tiene el género dramático? El género dramático en sí mismo tiene bastantes características, pero vamos a poner acá solamente 5, que son los principales. ¿Ok? Primero, es que es esencialmente la acción. O sea, en el género dramático se va a contar una acción, netamente, una acción. No muchas como en el género narrativo o como se va a reflejar un sentimiento en el género lírico. ¿Ya? La obra no está narrada ni contada,
La obra está siendo interpretada por los artistas o por los actores, ¿ok? Lo principal en este género va a ser lo que está sucediendo. ¿Quién te cuenta la historia? La historia te lo cuentan los mismos actores, ¿ya? La cuarta característica es que ha sido creada para ser representada frente a un público. Ese es el objetivo de todo texto dramático. Ahora, este texto se va a dividir, pues, en presentación, en un nudo y un desenlace. Sin embargo, jóvenes, también tiene su propia característica en la forma en que está escrito el texto. Es decir, una cosa son las características del género dramático que te acabo de mencionar y otra cosa muy distinta las características del texto, del mismo texto. Este texto va a presentar, pues, diálogos, va a presentar monólogos, que es cuando un personaje solamente está pensando y hablando consigo mismo, ya en una parte del teatro. Va a tener soliloquios y apartes. ¿Ok? Ahora, hay una estructura menor, a lo cual nosotros lo conocemos como la entrada de los personajes, la escenografía, el lenguaje gestual que utilizan para la actuación, ya las luces, la música, la vestimenta y todas esas cosas. ¿Ya? Todo eso son características del texto dramático. ¿Cómo se organiza este teatro? Se organiza en tres partes principales, ¿no? Actos, escenas y cuadros. Un acto va a venir a ser pues, una unidad mayor. Normalmente todo teatro tiene tres actos, normalmente, a veces dos. En la antigüedad era dos, de ahí se agregó un tercer acto más. Normalmente son tres actos. Ahora, estos actos, cada uno de ellos tiene escenas. Un acto puede tener 10 escenas, 8 escenas, 6 escenas, va a depender de la extensión de lo que se está representando. ¿Ok? Entonces tenemos actos y tenemos escenas. Y también tenemos de Yapita, tenemos cuadros. Los cuadros son conversaciones menores o acotaciones que se agrega al texto para que los que van a actuar sepan en qué momento entrar, en qué momento salir, hasta dónde van a actuar, qué es lo que van a decir, los gestos que van a hacer y todo lo demás. ¿Ok? Aquí puedes observar un cuadro que tiene que ver con las especies del género dramático, con los tipos que hay. Te he estado mencionando solamente estos tres que están acá arriba, que son géneros dramáticos mayores, ¿no? La tragedia, la comedia y el drama. Sin embargo, también hay menores, que son la cuestión autosacramental, ¿no? Mayormente se utiliza en una cuestión religiosa, en una misa, por ejemplo. Una misa es un acto teatral, por si acaso. Tenemos el entremés, ¿ok? También. Y también tenemos abajo el teatro lírico, la ópera, ¿no? La famosa ópera en la cual los actores cantan y van significando una historia, ¿no? También tenemos zarzuela. Entonces, estos son otras especies menores, ¿ya? Pero también existen, pues, en este género dramático, ¿ya? Conclusión, te podría decir lo siguiente, que el género dramático es un tipo de literatura que basa su historia en diálogos y que son escritos para poder ser llevados a un teatro y ser actuado. Ese es el fin de este género, ¿ok? Tiene especies mayores, tragedia, comedia y drama. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Te estoy dejando una pequeña práctica de 3 preguntitas nada más en la plataforma para que lo puedas desarrollar rápidamente. Ya sabes que esta clase lo puedes presentar hasta el día sábado por la cuestión del comunicado que se envió últimamente, ¿no? Entonces ya nos estamos viendo la próxima clase con la cuestión en vivo, ¿ya? Chao, nos vemos.